Hoy estamos en Fiesta Latina en Pitbull's Globalization en SiriusXM. Tenemos un artista que ha definido el pop colombiano por décadas, cantautor, productor y ahora nominado al Grammy Anglo por Bogotá. Gracias. Un disco que honra su ciudad. Andrés Cepeda está con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, es un placer estar aquí contigo. Gracias por recibirme. Estamos gusto. muy contentos de estar esta semana de Grammys aquí en Los Ángeles, disfrutando mucho de uno de los únicos rincones en los Estados Unidos donde hay buen clima esta semana. Increíble, increíble. Y disfrutando mucho la fiesta de la música, la celebración de Grammys y celebrando que estamos nominados en la categoría Best Latin Pop Album con Bogotá, un álbum muy personal y muy íntimo, que como tú sabes bien, le hace un homenaje a mi ciudad, a donde nací, donde crecí. Soy de Bogotá también. Claro. Y debo decir que es un gran homenaje a nuestra ciudad. Gracias. Con sus defectos, con sus virtudes, Bogotá. Claro. La nevera, como le dicen, la ciudad que no tiene mar, pero tiene ciclovía. Sí, la ciudad de todos, la ciudad de nadie. Tiene muchos nombres. De los 2.600 metros más cerca de las estrellas. Sí. Es indiscutiblemente bella a su manera. Sí. Y para los que estamos fuera del país, por supuesto, la extrañamos. Y sobre todo los icónicos lugares desde la Carrera Séptima, la Plaza de Bolívar, los el Parkway. Todo eso. Yo crecí en el barrio La Soledad, Teusaquillo, todo eso converge de una manera muy bien esculpida en este disco con colaboraciones junto a Morat, Hash y Luis Fonsi. ¿Qué hiciste diferente en Bogotá que elevó el proyecto al nivel Grammy? Mira, esa es una pregunta que me sigo haciendo, pero creo que tiene que ver con varias cosas. Primero, con una mirada hacia adentro, una mirada hacia lo local, hacia lo propio, hacia lo auténtico. Siento que cuando uno como artista se da esa oportunidad de verse hacia adentro y de analizar lo más propio y lo más local, el mundo resuena y reconoce esa autenticidad. Creo que eso tiene que ver con parte del ejercicio. Y por otro lado, que fue un álbum que hicimos con muchísimo cuidado, con muchísimo amor, despacito, con calma, con mucho detalle. De hecho, el 90% del álbum lo grabamos aquí muy cerca de donde estamos. Aquí en Los Ángeles, estuvimos cerca de mes y medio, 2 meses, trabajando todos los días con el grupo de músicos, con ingenieros. Ya teníamos escritas las canciones, pero le dedicamos mucho a hacer un álbum de concepto completo, completamente escrito para el álbum, completamente producido, con un grupo técnico y artístico muy interesante. El último pedacito del álbum regresamos a Bogotá a grabar en los estudios de Audiovisión para que tuviéramos también un poco del sonido que recuerda el inicio de mi carrera y nos sumergimos en este mundo de contar las historias de Bogotá, no como una serie de sencillos sueltos, sino como todo un álbum, todo un universo en el que invitamos a participar los oyentes. Y creo que entre esa pasión por hacerlo de esa manera y la mirada, como te digo, como tan auténtica sobre la realidad de mis historias personales que enredadas en las calles, en los parques, en los bares, en los cafés de Bogotá, que comparto con muchísimos de mis coterráneos, pues ahí se sumó algo bonito que nos permite estar hablando de esta ciudad en este momento, en esta categoría de los de los Grammy Anglo. Entonces, nada, estamos muy contentos que algo tan personal tenga esa relevancia. Ganaste el Latin Grammy. Sí. Y ahorita con el Grammy Anglo, ¿qué representa para ti en este punto de tu carrera? Es un momento muy chévere y te reitero que para mí que este álbum tenga esa connotación es muy especial. Y es algo muy del corazón, es algo muy propio y sentir que tenga ese reconocimiento es muy lindo. Creo que estamos en un momento muy bueno de la carrera. Este álbum nos ha traído una gira muy extensa que empezó a principios del año pasado, que nos va a llevar a lo largo de todo este año a seguir recorriendo partes del mundo y que nos permite obtener reconocimientos como este. Entonces creo que es un punto importante en la carrera y también es un reto para pensar en lo que sigue a continuación, en lo que vamos a publicar este año y el año que viene. Llevas más de 20 años dominando la música romántica. ¿Cómo compites en la era del algoritmo? Mira, con mucho desparpajo, sin voltearme a ver tanto los números, tratando de ser muy fiel a mi idea inicial de lo que siempre quise hacer en la música y tratando de ser leal a esa audiencia que espera de mí precisamente eso, que no esté persiguiendo la aprobación o el beneficio del algoritmo. Creo que pensar y actuar de esa manera es algo que el público agradece y que redunda pues en que tengamos una vigencia y una audiencia grande. Creo que en una era de tanta medición y de tanta métrica, la intuición y la inspiración deben tener un espacio que, aunque aparentemente sea contradictorio con ese universo, trae sus recompensas. Si hoy le hablaras al Andrés
que empezaba allá por la época de poligamia, ¿qué le dirías? Que el camino es largo, pero que vale la pena recorrerlo. Que las cosas llegan a su tiempo, que hay que tener paciencia y ser muy insistentes y ser muy perseverantes, pero que la carrera a largo plazo precisamente significa eso, que toma años y que vale la pena vivir ese recorrido, ese camino. Sé que te llama la atención el music score, el tema de los soundtracks. Sí. ¿Hay alguna película o serie a la que te hubiera gustado haberle hecho la música o la banda sonora? Claro que sí. De hecho, cuando antes de empezar mi carrera como solista, cuando se terminó la banda, estuve dedicado un buen tiempo a hacer música para televisión, para pelis y muchos comerciales. Y es un universo que me llama mucho la atención. Y me encantaría volver a hacer, que en algún momento lo hice, música para documentales. Me parece interesante acompañar ese tipo de narrativas. Obviamente la ficción también me parece muy interesante y lo dramático, pero me parece muy interesante hacer música para documentales. Recientemente participé en un documental muy lindo que estrenamos el año pasado, que se llama Antes de la Nieve, que es un documental ecológico sobre los páramos, y tuve la oportunidad de escribir la música principal de la canción del documental y participar en el documental. Y es algo que me llama mucho la atención. Me gusta acompañar este tipo de narrativas que nos dan no solamente entretenimiento, sino un poco de información y nos ayudan a crear conciencia sobre determinados temas. Eso me llama mucho la atención también. ¿Tienes algún referente o algún compositor que tengas ahí en la mira que te guste bastante? Muchos. Voy a hablarte de un referente que siempre me ha acompañado y que es una persona que admiro mucho precisamente por su libertad artística. No me equiparo, no me igualo, no me acerco a su talento, pero sí admiro mucho su approach tan libre a la música, a la composición y a la producción, que es el maestro argentino que ya no nos acompaña, Luis Alberto Spinetta. Creo que es uno de mis grandes favoritos en el mundo, por lo menos en el mundo latino de la composición y la música contemporánea. Y clásico referente del rock argentino. Absoluto. Y te estarás de acuerdo que como poeta y como músico es un tipo que se dio todas las libertades posibles y fue capaz de mantener una audiencia que lo idolatra y lo tiene en un lugar increíble en el podio, pues, de la música latinoamericana. ¿Cómo proteges tu identidad artística cuando el mercado cambia tan rápido hoy en día? Ha sido un proceso de adaptación. Yo empecé mi carrera en los años 90 y desde ese momento hasta hoy he tenido la oportunidad de ver pasar frente a mí una cantidad de cambios en la industria profundos y vertiginosos. Empecé haciendo música que estaba publicada en cassettes y en vinilos y estamos en el día de hoy, seguimos haciéndolo y hemos aprendido a adaptarnos a todos esos cambios que van llegando. Cada año trae un reto nuevo. Hemos pasado desde el vinilo, pasando por otros formatos como el CD, como el minidisc, como los inicios de lo digital, las primeras plataformas que después se convirtieron en las plataformas que conocemos hoy, y llegando hacia las redes sociales y la difusión de la música a través de las redes sociales, inclusive con un despertar que estamos viendo del vinilo nuevamente. Entonces, esa cantidad de cambios nos han hecho a mí y a los artistas de mi generación que seguimos haciendo la lucha, unos tipos muy adaptables y muy flexibles a todos esos cambios. Y eso es interesante para nosotros. Tienes una experiencia obviamente increíble en la industria. ¿Hay algún sueño que todavía no hayas cumplido? Muchísimos, socio. Muchísimos. Escenarios por pisar, canciones por escribir, temas que tratar, colaboraciones por lograr. ¿Hay alguna colaboración que siempre hayas tenido en mente y que esté detrás de es una pregunta que me hacen mucho y que me encanta contestar. A finales del año pasado logré uno de esos sueños, que fue cantar junto a la gran Celia Cruz. Hice un disco en vivo en el que encontré en un tema. Y esa historia es bien interesante. Es bien interesante porque había un tema en el que la gente piensa que es AI también, ¿no? Sí, no, en la era del AI sería lo lógico, lo obvio, pero no fue así. Estaba haciendo este álbum de Big Band, hablando del recorrido del formato por el Caribe, por México, Puerto Rico, Colombia y Cuba. Y recordé que cuando yo era muy joven, trabajé en un estudio por allá en los años 90, en donde fui testigo como asistente de una grabación que hizo la señora Celia en Bogotá, y yo sabía que esa canción existía en algún lugar. Me puse en la tarea de buscar la cinta, la encontré, una cinta de 2 pulgadas con su voz original, y encontré luego la manera de pedir autorización a los dueños del fonograma, a los herederos de Celia, a la gente que tiene los derechos de su voz, todo esto, y fue un viaje muy interesante porque recibí muchas puertas abiertas y logré finalmente a finales del año pasado
publicar el primer sencillo de ese álbum, que es Cantar, que es cantado junto a Celia, una canción que se llama Las Pilanderas del maestro José Barros, una canción tradicional colombiana, y cantar con ella para mí fue un sueño hecho realidad. Digamos que ese está check. Hay muchas más voces así como la de ella que me gustaría... con los que me gustaría colaborar, y uno de esos personajes que admiro muchísimo por su carrera, por su talante y por cómo ha manejado su carrera musical y su composición es el maestro Juan Luis Guerra, con quien algún día me gustaría estar en el estudio. Ya he tenido la oportunidad de estar con él un par de veces en el escenario, pero me encantaría poder compartir en el estudio con él y hacer algo juntos. ¿Y si lo hicieras, qué te irías para la bachata merengue o lo traerías un poco para el lado más de la balada? Si me pide que cantemos Los Pollitos, o sea, lo que sea. Pero él maneja muchos universos musicales, entonces las posibilidades serían amplias, sí. Uf, estaría increíble. Yo creo que es posible y sería un sueño para también los fanáticos de ambos artistas. Yo creo que nos encantaría, sí. De artistas colombianos, ¿hay alguno en especial que te emocione particularmente? Sí, precisamente son contemporáneos míos. Pues siempre he tenido un gran respeto y una gran admiración por lo que logró hacer por nuestra música y por cómo los mismos colombianos vemos a nuestros artistas y nuestra música, y eso redundó en lo que estamos viendo hoy de la música colombiana en el mundo, y es Carlos Vives. Él logró hacer que nuestro público y nuestros artistas entendiéramos ese gran valor que tenemos en nuestro folclore y en nuestras raíces, y creo que eso revolucionó la música colombiana y tiene mucho que ver lo que él hizo con el boom que estamos viendo hoy de la música colombiana en el mundo. Mucho respeto para Carlos. Y me encantaría colaborar, por ejemplo, con Juanes. Nunca he hecho música, me encantaría hacerlo. Con mi compadre Fonseca lo hemos hecho, pero me gustaría hacer más cosas. No, yo no sé, hay mucha gente que me encanta, ¿no? En el ámbito no solamente del pop, de la salsa, de la música electrónica, del rock, ¿no? Hay mucha gente en esa lista. Por fortuna nuestro país tiene una gran diversidad y hay de dónde escoger, con quién hacer colaboraciones. ¿Crees que está en buenas manos el género romántico en Latinoamérica en este momento? Pues, en el que vemos el urbano dominando durante tantos años. Pero creo que hay una serie de artistas y me cuento entre ellos que somos como una resistencia, que seguimos haciéndolo y lo seguimos haciendo con altura y con mucho orgullo, que es seguir representando ese género, que además es un género que es necesario, que la gente busca con frecuencia, alternativas a lo que es mainstream, y me lo demuestra y me lo comprueba el hecho de que los artistas de música romántica somos grandes cortadores de etiquetas. Las giras de gente como, no sé, como Alejandro Sanz, o como el mismo Fonseca que te comentaba ahora Arjona sale otra vez de gira, nosotros no nos podemos quejar, es increíble la gente cómo nos acompaña en los conciertos. Entonces pienso que sí hay un apetito, a pesar de ese mainstream tan poderoso que trae la música urbana, que está muy bien. La gente necesita música para otros momentos de la vida, y ahí estamos nosotros para tratar de proveerla y suplir esa necesidad, que aunque no sea lo que más en boga esté en este momento, creo que tiene un espacio y un público que son fieles. 2026, ¿viene más estudio o vienen más escenarios? Las dos cosas. Lanzo el álbum en el que está el sencillo que te conté con Celia, la señora Celia Cruz, y es un álbum en vivo que viene ahorita en el primer semestre del 2026, y estoy trabajando en un álbum en estudio que se saldrá en el segundo semestre. Y estamos haciendo una gira que respalda nuestro álbum Bogotá, por el que estamos nominados ahorita a los Grammy Anglo. Es una gira que empezó a principios del año pasado y que nos ha llevado por muchas partes del mundo, y este año nos lleva a los Estados Unidos, nos lleva a Sudamérica, nos lleva a Australia y a Centroamérica también. Y hablando de noche de Grammys, ¿nervios o flow tranquilo? Los nervios serán el domingo a mediodía. Estoy pensando no mucho en eso. Obviamente hay mucha ansiedad. Es la primera vez que estamos nominados en una categoría en los Grammy Anglo, y para nosotros es un orgullo, pero también genera un poquito de nerviosismo. Estamos rodeados de unos artistas poderosísimos, increíbles, a quienes admiro mucho. Entonces, claro, esa ansiedad está ahí, pero realmente yo estoy haciéndome loco. Creo que la voy a sentir el domingo. Andrés Cepeda, nominado al Grammy representando a Colombia en grande. Gracias por compartir este momento con nosotros en Fiesta Latina por Pitbull's Globalization en SiriusXM. Muchísimos éxitos en los Grammys, y que este álbum Bogotá siga viajando por el mundo. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros oyentes en redes sociales para que vayan a tus shows y estén pendientes de los nuevos lanzamientos? Obviamente la música en todas las plataformas digitales, su preferida, la que sea, y en las redes sociales como @Andrés Cepeda, y ahí está toda la información y todas las locuras que hacemos todos los días. Muchísimas gracias, mucho éxito, y vamos con ese Grammy para Colombia. Gracias, hermano.